Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga, llamada de los libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría inspirada con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 118. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Aunque los poderosos se burlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Te conté mis necesidades y me escuchaste. Enséñame, Señor, tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. He escogido el camino de la lealtad a tu voluntad y a tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades, al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio de este día, Jesús nos pregunta a todos nosotros por qué lo buscamos, por qué le seguimos. Esa gente andaba desesperada buscándolo, pero el Señor Jesús les hace ver que Él entendía y les aseguraba que ellos le buscaban porque habían comido hasta saciarse de aquella multiplicación de los panes y peces que Él había hecho. Ahora Él nos pregunta a nosotros: ¿por qué me buscan? ¿Lo buscamos únicamente por los milagros que queremos recibir? ¿Lo buscamos solo cuando tenemos una necesidad y allí nos acercamos a Él
y una vez si Él nos bendice con una buena respuesta ante nuestra necesidad, ¿hasta ahí terminamos? ¿O nos quedamos con el Señor a pesar de cualquier cosa? Sea que nos resuelva nuestra situación o que nos haga esperar mucho tiempo, sea que lo que necesitamos no está de acuerdo a la voluntad de Dios y por lo tanto nunca lo recibamos. ¿Por qué le seguimos? ¿Por qué le buscamos? Y la gente le pregunta qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios y Él responde: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado, es decir, creer en Jesucristo. Que este día podamos creer en Jesús no simplemente como aquel que hace milagros, sino como aquel que es de quien yo dependo, que es mi Señor, es mi Salvador, es de quien yo realmente he venido y a donde debo llegar, es de quien no debo soltarme, es Jesús, mi Señor y mi Salvador. Oremos. Padre Celestial, todos nosotros tenemos muchas dificultades, muchas necesidades, enfermedades, problemas familiares, laborales, en fin, cuántas necesidades económicas. La situación que vivimos es desesperante y todos nos acercamos de una o de otra manera a ti a clamar ese milagro o esos milagros. Hoy te pedimos que no nos mueva la necesidad que tenemos de milagros, que nos mueva la fe en ti, el amor que te tenemos a ti, ese amor que sentimos que tú nos tienes. Que sea eso exactamente lo que nos mueva a seguirte indistintamente de si nos haces o no un milagro, porque en tus manos allí debemos estar y como ese buen Padre, tú nos cuidas y nos proteges y nunca vas a permitir que nada malo nos ocurra. Permítenos tener fe y responder a ti con una fe única y verdadera. Que así sea. Amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Gracias por suscribirte a este canal, por compartir estos videos y ser parte de esta misión evangelizadora. Que el Señor nos regale a todos una hermosa semana.